Y tenemos una semana hermosa en donde hemos consagrado esta semana poniendo primero al Señor. Y no debe ser solo esta semana, debe ser los 365 días del año, las 24 horas también. Porque muchas veces ponemos otras cosas antes que Dios. Todo lo hemos hecho, ponemos nuestra familia, nuestro cónyuge y dejamos de lado a Dios. Cuando Dios tiene que ser la prioridad en nuestra vida, tiene que ser lo primero al abrir los ojos. Amén. Vamos a leer la palabra de hoy en Proverbios 3 del 1 al 6. Vamos a leerla en Reina Valeria, pero también nos vamos a manejar con la Biblia Dios habla hoy, algunos versículos. Los chicos, si la pueden, ahí está. Dice, hijo mío, acá el Señor nos habla a cada uno de nosotros. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderecerá tus veredas. En la versión Dios habla hoy, el versículo 6, este último que vimos, dice, ten presente al Señor en todo lo que hagas, y Él te llevará por el camino recto. Yo creo que la clave de estos versículos es esta. Es el versículo 6. Tenerlo presente al Señor en todo lo que hagamos, para que Él nos lleve por ese camino recto. Hacer a Dios parte de nuestras vidas diarias, involucrarlo en nuestro diario vivir. Y he titulado esta prédica, Dios primero, en medio de los quehaceres cotidianos. O sea que es en medio de todos los quehaceres que hacemos durante todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Hacerlo primero al Señor. Primero cuando nos levantamos, oramos cuando nos bañemos, orar cuando cocinamos, cuando manejamos el auto, cuando vamos al trabajo. O sea, es una oración continua, tenerlo primero al Señor, encomendarle nuestras vidas, nuestro camino, si lo tenemos presente. Dice, reconocer a Dios en todos nuestros caminos es decirle, te necesito, te quiero en mi vida. Eso muestra que cuando nos levantamos por la mañana agradecemos y también nos da beneficios que nos da el Señor cuando agradecemos permanentemente. Reconocerlo sopla vientos a nuestro favor en nuestras vidas. ¿Y sabe qué? Dios nos corona de favores. Imagínese usted cuando se levanta y agradece la bondad del Señor, agradece el amor, agradece la familia, agradece todo lo que tiene. Imagínese que tiene una corona en su cabeza de favores de parte del Señor. Mostramos dependencias de Él para que dirija nuestras vidas. Y vamos a hacer hincapié en el versículo 4, pero también de Dios habla hoy, y dice, y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. Mire qué interesante. Porque no solo vamos a tener el aprecio de Dios, sino que también de los hombres. Porque esa corona que tenemos de favores hace que se abran puertas donde están cerradas. Sabe que cuando a mí me despidieron hace unos años atrás, a un grupo de personas, fui a hacer el trámite de subsidio por desempleo.
no tuve ningún problema. Es más, como mi marido es monotributista, no tiene obra social, yo no había llevado el acta de matrimonio y para la obra social lo necesitaba. Y me dice la chica Lance, andate rápido a tu casa, búscala y venite, pasá. Bueno, eso Dios nada más lo hace. Fui, lo busqué y obtuve el subsidio por desempleo. A los días me llama una de otras compañeras que también habían sido despedidas y me dice, ¿viste que no nos dan el subsidio? Le digo, ¿por qué? Me dice, porque no han dado la baja en el AFIP. Le digo, pero a mí me lo dieron. Eso es el favor de Dios. Es el favor de Dios. Porque Dios retribuye a sus hijos. Abre puertas donde están cerradas. En todo lo que hagas hay que reconocerlo a Dios. Orar sin cesar, como lo dije al principio. Sabe que yo siempre, cuando trabajaba en una clínica, iba por el pasillo alabando y cantando al Señor. Y me encuentro de frente con una compañera y me dice, ¿cómo quisiera estar en tu corazón que tenés tanta paz? Miren lo que reflejamos al estar orando y alabando al Señor. Y eso atrae a las personas también. Dar gracias por su palabra, por su bondad, meditar en todas sus promesas. Esto debemos de hacerlo un estilo de vida, no vivirlo y no haciéndolo a nuestra manera, a nuestra forma, como dice en el versículo 5. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Si hacemos las cosas a nuestra forma, la vamos a hacer basada en nuestra inteligencia. Dios nos va a dar, al confiar en Él, Dios nos va a dar creatividad, habilidad para hacer todas las cosas y facilidad de palabra también. Dios dice en Juan 15:5, sin mí nada podéis hacer. ¿Qué nos dice acá? Que tenemos que ponerlo al Señor con nosotros, llevarlo con nosotros, estar con Él permanentemente, invitarlo en cada área de nuestras vidas. Debemos vivir con esa actitud para que nuestros días sean productivos y exitosos y fáciles con la bendición y el favor de Dios. Reconocer al Señor es una señal de humildad. Es reconocer que Él hizo todo, mostrar dependencia de Dios. Él moverá cielos y tierra para darnos el favor. ¿Y qué es lo que es favor? En uno de los significados, no sé si dice privilegio, protección o ayuda que presta arbitrariamente una persona con autoridad, poder o influencia. ¿Quién tiene todos esos atributos si no es nuestro Dios? Él nos da el privilegio y la protección a cada uno de nosotros y nos presta su ayuda. Y también es una persona con autoridad. ¿Quién tiene autoridad si no es nuestro Señor? ¿Quién tiene más que influencia si no es Cristo? En Éxodo 33:19, en la versión Dios habla hoy, una palabra que me impactó porque esta mañana la escuché en otro lado, y dice, pero el Señor contestó, voy a hacer pasar toda mi bondad delante de ti, y delante de ti pronunciaré mi nombre. Tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, y tendré compasión de quien yo quiera. Fíjese acá cómo Dios extiende su misericordia según su voluntad y acción soberana a quien Él quiera escoger para dar su favor. Dios conoce a cada uno de sus hijos y también conoce a los que los reconocen todos los días. ¿Sabe usted que en el cielo tenemos un libro de memoria? Lo vemos en Malaquías 3:16. Dice, los que honran a Dios hablaron entonces entre sí, y el Señor escuchó con atención lo que decían. Y en presencia del Señor se escribió un libro, en el cual se recordaba a los que
honran al Señor y lo toman en cuenta. Dice, los que honran a Dios. Y el Señor escuchó con atención y los escribió en un libro. Imagínese usted cuando habla a otra persona de Cristo, que Cristo vive, que es un Cristo que sana, que restaura. Dios, los ángeles comienzan a anotar su nombre en el libro de la memoria. Y Dios tiene memoria. Y Él se acuerda de todo lo que usted ha hecho. Y también trae ese beneficio sobre su vida. Porque lo ponen a Dios en primer lugar. Hacerlo una prioridad en todos nuestros caminos. Si leemos en Proverbios 16:3, dice, pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. Qué palabra, ¿no? Que los planes nuestros se realicen si lo ponemos todo en la mano del Señor. Si nos despertamos y ponemos nuestros proyectos, todo lo que tenemos, pero no solo los proyectos, sino todo también lo que tenemos en nuestro corazón, el Señor lo va a realizar. Ser dependientes de Dios no es debilidad, es una fortaleza que activa el poder de Dios. En nuestra debilidad, Él se muestra más fuerte. ¿Y qué es lo que es depender? Es estar bajo la protección, el mando o la autoridad de una persona. Volvemos a lo mismo. ¿Quién tiene todo ese poder si no es nuestro Señor? Él es el que nos proteja, que nos cuida, porque Él tiene autoridad. Y bíblicamente depender es reconocer el señorío de Jesucristo en nuestras vidas, crear un hábito de confianza en Dios. Mientras más dependamos en Cristo, más vamos a llevar sus frutos. Jesús dice en Juan 15:5, el que permanece en mí llevará muchos frutos. Cuando no reconocemos a Dios es señal de orgullo. Le decimos a Dios, retírate, no quiero que estés. Y el Señor se retira, retrocede y nos deja hacer solo las cosas. Y ahí es cuando nosotros nos apoyamos en nuestra inteligencia. ¿Y qué pasa cuando nos apoyamos a veces en nuestra inteligencia? A veces nos puede salir bien, pero hay otras veces que hacemos cosas improductivas. ¿A quién recompensa a Dios si no es a los que lo buscan? En Hebreos 11:6 dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Todo está basado en la Biblia. Todos tenemos este manual de instrucción que Dios nos da, estas promesas, que Él nos bendice y recompensa. No queda todo en vano, no es que nadie me vio, ya lo olvidaron. Dios no lo olvida, Dios tiene memoria. Lo primero que debemos hacernos al levantar es buscarlo al Señor, meditar en sus palabras, en sus promesas, buscarlo con sinceridad de corazón. En Jeremías 29:13, en la Reina Valera, nos dice la palabra, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Agradamos al Señor porque lo buscamos de nuestro corazón. Él mira nuestro corazón y nos da esa recompensa, bendiciéndome a mí, a mi familia, a mis hijos. Y sabe que esa bendición trasciende a las generaciones, porque nosotros somos primicias. Hemos plantado esa semilla en nuestros seres queridos y va a trascender a las otras generaciones también. Dios oye la oración del justo, que dice primeramente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia.
Si lo buscamos primero, significa que tomamos tiempos con Dios. Al inicio de cada día. Debemos hacerlo parte de nuestra vida. En esto debe ser una rutina normal. No es opción, es vital para nuestras vidas. Así como es vital el corazón, el páncreas, que sin ellos no podemos vivir, de la misma forma tiene que ser vital vivir para Dios. Esto nos va a dar fuerza, ánimo y sabiduría. Debemos de alimentar nuestro espíritu. ¿Cuántas veces alimentamos nosotros la carne? 3, 4 veces y por ahí vamos pellizcando también. Bueno, de la misma forma debemos de hacerlo con el espíritu. Tendremos que tener ese tiempo de quietud con el Señor. No ese tiempito, gracias Señor por este día y me fui. No, organizarnos. Yo cuando trabajaba, me levantaba muy temprano, pero cuando comencé de nuevo en el camino del Señor, me ponía el despertador a las 5 de la mañana, porque no podía salir de mi casa sin orar. Parecía que salía sin ropa. Organizarnos. Y eso se creó un hábito. Yo hoy no trabajo, pero lo mismo me despierto 6:30 de la mañana todos los días. Jesús dijo en Juan 7:38, en la Reina Valera: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él es el agua viva. Si no nos empapamos con la palabra, ¿qué puede salir de nuestro corazón? Así como necesitamos del agua natural para que nuestro cerebro y nuestro corazón y nuestro organismo funcione bien, necesitamos también ese tiempo con el Señor, tiempo de oración. No solo pedir, sino también agradecer, porque en el agradecimiento está la bendición. La palabra de Dios es la semilla que ponemos en nuestro corazón y debemos cuidarla para que crezca en nuestro interior. Es como el sembrador, o cuando nosotros hemos puesto una semilla, la regamos, la cuidamos. De la misma forma, nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón, esa semilla que fue plantada para que crezca. A veces vamos a pasar por circunstancias en que no vamos a tener la Biblia a mano. Pero el Espíritu Santo, si nosotros leemos la Biblia y recordamos los versículos, el Espíritu Santo lo va a traer a memoria esa palabra que un día leímos y memorizamos. ¿Sabe que cuando mi hija era chiquita, estábamos de vacaciones en la playa y se nos perdió? Bueno, dentro de todo el caos, caminando, buscándola, yo oraba y el Señor me trajo memoria el Salmo 91, que Él la iba a proteger debajo de sus alas, que Él la iba a cuidar, que la iba a librar del lazo del cazador. Y gracias al Señor, obviamente, que está acá con nosotros, Dios me la devolvió. Pero no tenía la Biblia yo en ese momento, ni tampoco existía en el celular para buscar el versículo. Lo tenía en mi memoria y el Espíritu Santo me lo trajo. Por eso es importante leer la Biblia, empaparse de la palabra del Señor, porque como les dije recién, ¿de qué vamos a hablar? De Dios si no tenemos nada en nuestro corazón. La persona que no cree en Cristo, que no conoce la palabra, ¿de qué habla? De problemas y problemas y problemas de todo índole y de enfermedades. En cambio nosotros no, nosotros hablamos de un Dios vivo, de un Dios que llena nuestros corazones, que es esa agua fresca, ese manantial que recorre todo nuestro ser. Si mantenemos a Dios en primer lugar en todas las áreas de nuestras vidas, Él nos promete que nos va a coronar con éxito. Y ayer lo decía justamente el pastor, que en la Biblia sale que también vamos a tener éxito, como le dijo a David. Así que es una palabra que Dios la tiene presente para dárnosla. Él nos dará su favor en la sanidad, en la restauración y en las finanzas. Y con esto ya terminamos. Depender de Él
nos hará enaltecer. ¿Recuerdan el versículo 5 que decía, ya se lo busco, decía que, el 4, perdón, y tendrás el favor y el aprecio de Dios y los hombres. Dios nos enaltece ante los hombres y también hará ver los frutos. Recordemos y tengamos presente siempre que el Señor, tenemos que tener presente al Señor en todo lo que hagamos y Él nos llevará por el camino recto. Amén.